Hola, mi nombre es Alexis Mendoza, pertenezco al grupo número 24 de estructura de datos y a continuación realizaré la sustentación de la fase 5. Esta es mi cédula y así que iniciemos con la sustentación. La fase 5 se constituye de la unificación del código de las fases anteriores, de la fase 2, fase 3 y fase 4 y la sustentación de estas. Para ello, entonces, primero se nos solicita realizar una interfaz de inicio de sesión, la cual es esta, donde contamos con un text box para ingresar la contraseña y un botón para ingresar la contraseña. Dirigiéndonos al código de ese formulario o de esa interfaz, tenemos esta parte acá. Tenemos este método que se llama btn ingresar, que es la función que desencadena cuando damos clic en el botón, y aquí establecemos la contraseña con un condicional que va a ser 123, y si la contraseña es correcta va a llamar al siguiente formulario, y si es incorrecta va a permitir ingresar otra vez la contraseña. Este es la segunda interfaz o la interfaz de opciones de programas, donde podemos elegir el código que queremos ejecutar. En este caso yo puse tres botones, la cual hace referencia a cada una de las fases anteriores, y también agregué una breve descripción, como por ejemplo la fase 2 consiste en el código sobre la Academia de Estudio de Trazos Perfectos, en la fase 3 código sobre la caja de compensación subsidiar, y en la fase 4 código sobre la generación de árboles binarios. El código de esa interfaz es este, el cual por cada función del botón vamos a hacer referencia a cada uno de los programas de las fases. Un dato importante es que como todas las fases, la fase 2, fase 3 y fase 4, tienen todas un inicio de sesión, saltamos directamente ese inicio de sesión. No nos va a solicitar otro inicio de sesión aparte del que generamos anteriormente. Para ello, de esta manera, con este método, hacemos referencia al programa que queremos utilizar. En este caso es Efrem Alexis, que es este que tengo acá, y nos va a dirigir directamente a la interfaz de datos, y así sucesivamente con cada uno de los botones. Y también se agregó un botón de salir, el cual es una confirmación de si el usuario quiere salir, se cierra la aplicación. Si no es así, el usuario puede seguir usando la aplicación y el menú de opciones para ingresar a las otras fases. Entonces ejecutamos el código. Ok, como podemos ver, ya cuando se ejecuta el código principal, tenemos este inicio de sesión. Entonces vamos a ingresar la contraseña y nos va a mostrar el formulario donde podemos elegir el programa que queramos. Entonces empecemos con la fase número 2. Aquí nos va a solicitar un ID, un nombre. Con este menú desplegable, cuando seleccionemos la técnica, va a arrojar directamente el costo por clase, de cada técnica, perdón. Entonces, escritura, grabado, pintura, fotografía, en dibujo. Y con estos radio button seleccionamos el género y vamos a ingresar dos número de clases. Guardamos, se va a guardar en una clase que se llama gestión de usuarios, que más adelante las muestro. Y con este botón se calcula el reporte o la factura, donde se atraen, se muestran todos los datos que ingresamos en el formulario anterior. Entonces tenemos la fecha de hoy, el nombre, la cédula o el documento, el género que seleccionamos con el radio button, la técnica elegida, la cantidad de clases y el costo por clase, por costo por clase, sí, y el total de clases, que va a ser de 140.000. ¿Por qué? Porque realiza el cálculo del costo por clase por el número de clases. En este caso, 70.000 por 400, por 2, 140.000. Regresamos, vamos a la fase 3, que aquí se hizo la implementación del Databit Grew con estructuras de datos lineales, con pila, cola y lista, en el cual son estructuras que sirven para manipular e insertar información de una manera eficiente. Aquí entonces hacemos la validación. Con el menú desplegable podemos escoger el tipo de identificación, el número de identificación, el salario, y aquí dependiendo del salario
del estado de afiliado del Sisbén y el estatus socioeconómico, nos va a realizar el cálculo del valor de subsidio. Entonces elegimos el estado de afiliación, ponemos un nombre, el estrato socioeconómico al que pertenecemos, que en este caso va a ser el valor subsidio, automáticamente lo genera. Y si elegimos algún otro estrato, nos va a actualizar ese cálculo, no nos va a realizar nuevamente el cálculo. Elegimos el tipo de estructura, en este caso pila. Y lo interesante es que en este text box, cuando elijamos el tipo de estructura pila, va a realizar la suma de los subsidios de los datos o los registros que realicemos en esta estructura de datos. Por el contrario, si elegimos el tipo de estructura cola, nos va a contar o nos va a mostrar el total de los registros. Y por último, en el tipo de estructura lista, va a realizar el promedio del subsidio de los registros que tengamos obviamente ahí. Entonces vamos a ingresar primero la pila, registramos, nos sale un mensaje de confirmación y como podemos ver aquí, nos muestra o nos organiza en el Database GREW los datos ingresados. Como podemos ver acá, los datos, y como les mencioné, aquí en el reporte de datos nos trae la suma de los subsidios e indica cuál es la operación que se hace, en este caso la suma. Entonces vamos a registrarlo uno nuevo en cola, el registrar el mismo. Un total de registros, si por ejemplo le cambiamos esto acá, le cambiamos un par de cosas y lo registramos, decimos que un estrato diferente, va a decir que hay dos registrados. Y por último, si lo registramos en lista, nos va a mostrar el promedio del salario. Entonces vamos a decir que esto va a ser acá a 2 millones. Vamos a registrar. Como podemos ver, aquí automáticamente va generando el promedio. Por último, contamos con el botón limpiar. Se nos limpian todos los datos que tenemos ahí. Y si seleccionamos algún no de los registros y damos en el botón eliminar, nos van eliminando, se van eliminando. Y por último vamos en salir y damos al código de la fase 4, que es la generación de árboles binarios. Entonces, en el cual aquí en este text box vamos a ingresar los nodos que queramos o el valor de los nodos, y automáticamente cada vez que agreguemos un nodo nuevo se van a actualizar el preorden, inorden y posorden. Entonces, si realizamos el ejemplo, como pueden ver, y va graficando el árbol. Entonces vamos a agregar más nodos y ahí vemos que cumple la condición que si es mayor, que el nodo raíz se va a ir a la derecha, y si es menor se va a ir a la izquierda. Vamos a ingresar otro mayor y otro menor para acá, para este lado. Digamos que 86. También podemos realizar la búsqueda de un nodo. En este caso vamos a buscar a 60 para validar que sí existe, y digamos en caso tal de que no esté, por ejemplo 2, nos va a decir que no existe ningún nodo. También contamos con este botón limpiar, la cual lo que hace es limpiar todo el formulario, borra el árbol generado y también los órdenes que se generó a través del árbol. Por último contamos con el botón salir, el cual cierra esa interfaz. Y por último tenemos el botón salir, que finaliza toda la ejecución del programa. Vamos a revisar el código de cada uno de esos interfaces. Entonces, en la fase número 2, como les comenté, tenemos la variable, perdón, la clase de gestión de usuarios, y va con una nueva instancia que se llama participante, y con los métodos get and set guarda la información de los datos ingresados. Y aquí lo que hace es generar un nuevo registro, perdón, se inicializa la instancia, se establece la fecha del formato, y como les comenté, con un test switch case dentro de este método o de la función del menú desplegable, tenemos la clase y el valor correspondiente por clase. Luego tenemos un método, el cual sirve para validar que todos los campos estén completos, tanto para validar los txt, que la identificación, nombre, el género escogido a través de los radio button y la técnica que se escogió. Y también se hace la validación de que el número de clases sea un número
válido. Luego con la función del botón guardar, lo que realizamos es guardar los datos registrados precisamente en esta clase de gestión usuarios. Y por último se muestra un mensaje de confirmación. Y igualmente se valida el estado del radio button si escogió la opción de masculino o femenino, y si no, arroja un resultado de no especificado. Luego tenemos el botón calcular, que llama al método anteriormente diseñado de validar campos, y si se cumple va a obtener todos los datos del formulario y va a mostrar el formulario número 3, que es el reporte o la factura. Por último tenemos el método del botón salir o la función del botón salir, la cual realiza una confirmación de que si el usuario realmente desea salir de la factura y volver a realizar un nuevo reporte o guardar unos nuevos datos. Y aquí se realiza el disclose. ¿Por qué se agrega disclose en este caso? Para que cierre esa interfaz pero no cierre la ejecución del programa en general, para poder elegir las otras fases. Luego en la fase número 3, que es la implementación del Databit GRUB y el tipo de estructuras lineales de estructura de datos, contamos con la configuración de los Databit GRUB, y si pudimos observar, cuando ejecuté el código, los Databit GRUB aparecían, perdón, los registros no se veían. Tenemos este método para validar los campos, donde se validan el tipo de identificación, el nombre, el salario, el sysben que haya sido escogido y el tipo de estructura. Luego con el método calcular subsidios se hacen validaciones básicas, como les comenté, para el estrato, el sysben y el salario. Aquí establece las condiciones y, como les comenté, a través de este condicional if se calcula el afiliado, se calcula el estado del subsidio tanto para afiliados como no afiliados. Dependiendo si es estrato 1, le va a corresponder tanto su subsidio base, y así también para el cálculo para no afiliados. En ambos cálculos, si tiene un estrato mayor de 5, no tiene ningún subsidio base. Y también cada vez que el usuario desea cambiar de estado del sysben o el salario, se va a actualizar el valor del subsidio con el calcular subsidio nuevamente. Hace referencia para poder actualizar. Con el botón registrar o la función del botón registrar, nuevamente se validan los campos y se crea una nueva instancia de cada registro. Se llenan los datos del afiliado con los datos del formulario y se registra según la estructura seleccionada. Y ahí en este caso, cuando se realiza esta parte, ya permite visualizar los tipos de datos y se actualiza cada vez que se ingrese un nuevo registro. Luego tenemos la configuración de los Databit GRUB, donde se establecen las columnas: el tipo de identificación, número de identificación, nombre completo, salario, estrato, sysben, valor, el subsidio y la fecha de afiliación. Y se muestran los Databit GRUB. También contamos con el método de actualizar reporte, que también hace la validación de los campos. Y aquí también se muestran todos los datos ingresados. Y por último se genera el reporte para mostrar esos datos. Luego tenemos los botones de reporte para cada uno de los Databit GRUB, y así también el botón para eliminar los registros en cada uno de los Databit GRUB. Como les mostré, que seleccioné uno y lo eliminé. Y así sucesivamente. Luego tenemos el botón de eliminar cola para eliminar la lista. Y aquí se muestran los Databit GRUB correspondientes en este caso, y se forza en caso tal para actualizar el cambio de estructura. Vuelve y se actualiza el reporte. Y por último tenemos el botón de limpiar, el cual, como les mostré, limpia o vacía todos los campos que tengamos con algún dato, para poder realizar un nuevo registro y guardarlo. Por último también tenemos el botón salir con la misma característica de this.close para cerrar la interfaz. Por último, en la fase número 4 tenemos lo de la implementación de los árboles binarios. Vamos a hacer esto acá un momento. Y como podemos ver, se agrega primero la función del botón agregar, la cual, como les mostré, va a convertir el texto en números enteros para que se pueda convertir, para poder realizar el cálculo del
realizar el preorden, inorden y graficar el árbol. También tenemos la función del botón salir que va a validar el número y va a realizar la búsqueda. Si es encontrado, va a mostrar este mensaje en pantalla, y si no es encontrado, va a mostrar este mensaje. Y en caso tal de que no se haya ingresado algún número, va a mostrar este otro mensaje, una tercera opción de que por favor ingrese un valor válido. Luego tenemos el método para actualizar el árbol y los paneles de orden. En este caso llamamos a los métodos dibujar árbol y mostrar recorridos. Y aquí tenemos el método de dibujar árbol, el cual va a ir dibujando el árbol cada vez que ingresemos un nuevo número para un nuevo nodo. Luego tenemos el método para graficar los nodos y la conexión. Las conexiones son las rayitas que podemos ver ahí. Y va estableciendo las coordenadas y demás aspectos de color y todo eso. Aquí también se muestra el método para graficar los nodos en los tres tipos de orden. Como les mostré que cada vez que agreguemos un nodo nuevo se van a ir actualizando. Entonces tenemos el reporte y se va a ir realizando el reporte en inorden, preorden y posorden. Tenemos el método para mostrar los nodos horizontalmente, la cual hace más espacios. Ya eso es digamos que un tema más que todo gráfico. Luego tenemos el método que permite los números en textbox el ingreso, permite solo números y teclas de control. Y tenemos el botón limpiar como les mostré. Primero confirma a través del condicional if, que si está seguro que desea borrar el árbol y los tipos de órdenes que están graficados o que ya se hicieron. Se borran los árboles y se agrega un nuevo árbol y para generar los nuevos órdenes. Y también contamos con el botón para el botón para salir con la función con esta característica de disclose. En esta fase 4, en esta parte de acá, tenemos esta clase en cual se establece el formato de los nodos. Digamos que esto también es un tema más que todo de diseño. También creamos el círculo con relleno y se dibuja el círculo. Este es la parte gráfica del árbol, del estilo del árbol. Y eso sería todo. Ya con eso damos la sustentación de la fase número 2, la 3 y la 4 a través de esta unificación de código. Muchas gracias.